contenido. El tema 4.3 se refiere a lo que es la aceptación de parte del cliente. Vean que una vez que cumplimos con todo lo que es el proceso de desarrollo, debemos validarlo para poder luego cerrar nuestro proyecto. Esta validación implica el uso por lo menos de tres formatos diferentes, que serían, en primer lugar, la lista, se me perdió la pilla. En primer lugar, la lista de entregables, donde deben estar reflejados todos aquellos elementos que debían ser generados durante lo que es el desarrollo de nuestro proyecto de software. Si todos estos fueron realizados de manera correcta, pasaríamos directamente al final, al paso número 3, que es el de obtener el certificado de aceptación, el cual valida que nuestro trabajo realmente ha sido culminado de manera exitosa. ¿Qué sucede? Que en muchos casos al menos uno o más de los puntos que teníamos que completar presentan ciertas deficiencias o no se han podido terminar a tiempo. En este caso, debemos primero ir hacia lo que es una lista de puntos abiertos, donde se van a reflejar esos elementos que están pendientes y que debemos resolver para finalmente poder obtener nuestro certificado de aceptación. Dicho de otra manera, la lista de entregables es una plantilla usada para poder definir y controlar los diferentes entregables que debemos generar durante el proyecto. Esta es una herramienta básica para poder lograr lo que es la aceptación y el cierre formal del proyecto. La lista de puntos abiertos permite lo que es el seguimiento de aquellos componentes que hayan quedado pendientes durante el proceso de cierre y de aceptación. El certificado de aceptación nos permite documentar la entrega formal de todos los requerimientos solicitados y el cierre de lo que es el proyecto con respecto al cliente. De allí sería esto solamente con lo que es el tema 4.3, ya que la mayoría de la información asociada forma parte del tema 4.4. Ahora bien, cuando hablamos del tema 4.4, estamos haciendo referencia a lo que es el cierre del proyecto. Vean que en este caso, nosotros cuando estamos haciendo nuestro desarrollo del software, al principio tenemos una serie de entradas, tales como el plan de gestión del proyecto, el documento del contrato, los activos de los procesos de la organización, el informe del rendimiento del trabajo y el producto con el que están trabajando ellos actualmente. Luego de allí, nosotros usamos una serie de herramientas y técnicas, tales como métodos de dirección de proyectos, sistemas para gestión de proyectos, gestión del valor del ganado, juicio experto y diferentes metodologías de desarrollo de software. Esto para lograr alcanzar ciertas metas. Al final, debemos generar como salidas un procedimiento de cierre tanto administrativo como de contrato, entregando el producto final y verificando
que los activos de los procesos hayan sido actualizados. Recordemos que desde un punto de vista práctico y formal, la finalización de un proyecto significa terminar con todos los compromisos establecidos, tanto con la propia organización como con cualquier tipo de ente externo. Este proceso va a incluir finalizar todas las actividades completadas a lo largo del desarrollo de software. Además de esto, debemos cerrar formalmente el proyecto. Esto también es aplicable, lo podemos hacer para cada una de sus fases. Y por último, debemos transferir ese proyecto completado o cancelado según corresponda. Vean que cuando hablamos del cierre del proyecto, en primer lugar decimos que certifica y oficializa que hemos cumplido con el alcance y los compromisos delante del cliente, por lo cual se supone que éste debería cancelarlos cualquier monto que tengamos pendiente. Además de esto, va a liberar totalmente a nuestro equipo del proyecto, donde cualquier tipo de solicitud adicional va a ser tratada como un nuevo proyecto y supone tanto el cierre administrativo como financiero de todos los compromisos y derechos adquiridos, es decir, supone tanto el cobro de los montos que nos deben a nosotros como nuestro pago de cualquier monto pendiente a proveedores y empleados. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama que nos va a permitir analizar los pasos para el cierre del proyecto. Vean que lo primero que debemos hacer es, este color no me gusta, es conseguir lo que es la aceptación, bien sea del cliente o del handover, es decir, de la persona que fue autorizada para él para realizar dicha función. Si quedan algunos puntos pendientes, debemos entonces resolverlos antes de conseguir esa aceptación. Si no hay puntos pendientes, pasamos directamente a lo que es el cierre del contrato. Es decir, a cobrarle al cliente lo que son los montos que él tenga pendientes para con nosotros. Bien sea de manera parcial, de manera total, generalmente de manera parcial porque uno siempre va cobrando un adelanto, una porción para comenzar a trabajar. Luego de allí haríamos lo que es el cierre del contrato con los proveedores. Es decir, pagaríamos por cualquier cuestión que nos haya quedado pendiente hasta ese momento. Luego de esto, liberamos a lo que es el equipo de desarrollo. Número 5. Una vez que ese equipo de desarrollo ya digamos que no tiene obligación en cuanto a trabajo, nos venimos por aquí y hacemos el cierre financiero, es decir, reflejamos en nuestros estados de cuenta todos los cambios económicos que han tenido lugar durante ese proyecto. Es recomendable luego de ello que hagamos un análisis de las lecciones aprendidas y documentemos el proyecto para así poder mejorar en proyectos futuros. Finalmente, hacemos lo que es el cierre administrativo. Esto es un proceso simplemente de notificar a la empresa con la que estamos trabajando que ya estamos libres para comenzar cualquier otro proyecto.
Vean que aquí hablamos del cierre administrativo y del cierre de contrato. Son dos procedimientos diferentes, pero que están íntimamente ligados entre sí. El cierre administrativo sería un procedimiento que comprende todas las actividades, roles y procesos relacionados con lo que es los miembros del equipo del proyecto. Mientras que el cierre del contrato estaríamos hablando nosotros de lo que es el documento, las actividades requeridas para lo que es los acuerdos que se establecieron en un principio. Este cierre administrativo requiere en primer lugar que se hayan definido los requisitos de aprobación respecto a lo que se está haciendo. Además de esto, hay que confirmar que ese proyecto haya cumplido con todos esos requisitos establecidos. Y finalmente, hay que cumplir con los criterios de cierre que se establezcan. ¿Qué quiere decir? Con los entregables y otras documentaciones por el estilo. Cuando hablamos del cierre del contrato, estaríamos hablando de la revisión del estado de los activos de los procesos de la organización, la documentación de esa aceptación formal, los archivos que se deben entregar respecto al proyecto, los documentos adicionales de cierre del proyecto tales como facturas, cuestiones financieras, etcétera, y la información histórica asociada. Recordemos que este cierre del contrato requiere tanto de la verificación del producto como del cierre administrativo para poder darse de manera satisfactoria. Entonces fíjense que ambos procesos, cierre del contrato y cierre del administrativo, están vinculados muy estrechamente. Por otro lado, recordemos que no todos los proyectos van a terminar de manera exitosa. Pueden darse casos donde el proyecto tenga que cerrarse sin haber sido completado. El primer caso sería imposibilidad de cumplir con los objetivos. Esto se debe a una mala planificación inicial del proyecto, donde normalmente esto podría atribuírsele la culpa a lo que es el desarrollador, porque es quien tiene la experiencia, el conocimiento y quien debe hacer que ese cliente ponga los pies en la tierra desde el principio. En segundo lugar, sería cuando el proyecto ya no sea necesario. Esto normalmente está más relacionado con la parte del cliente y su entorno. Si, por ejemplo, se presenta una situación durante el desarrollo del proyecto que el cliente cae en quiebra, ya ese proyecto no tendría ninguna utilidad. También en el caso de que se presenten situaciones como que las condiciones del entorno cambien. Como ya les dije antes, un ejemplo de esto podría ser que se le pida al señor Walpacuna que elabore un proyecto para un sistema que permita determinar los posibles contagios de COVID que puede generar una persona en su entorno dependiendo de ciertas características, etcétera, que se vayan añadiendo. Donde a final de cuentas, el día que necesita, por decir algo, 6 meses para hacer ese programa. Y resulta ser que un par de meses o 2, 3 meses después se produce una situación donde la enfermedad desaparece tan rápida y misteriosamente como apareció. Allí ya no sería necesaria esa aplicación. Y por lo tanto podría entonces tendría entonces que descartarse el proyecto por no ser necesario. Tenemos también los casos de cierre unilateral,
que es cuando por diferentes motivos el cliente o el desarrollador deciden dar por terminado ese proyecto. Allí debemos estar bastante pendientes de quién es el que solicita ese cierre, porque esto va a afectar las situaciones el desarrollo posterior de las situaciones. Este cierre puede darse tanto de parte del cliente como del equipo de desarrollo, donde un punto común entre estos motivos de cierre es que van a implicar que no se alcanzó el alcance, por lo que el trabajo y los contratos generados están en un punto intermedio de su ejecución, lo cual implica que el proyecto de cierre no puede empezar con una aceptación de los entregables porque realmente muchos de ellos no van a haber sido completados. Además, como la orden de finalización del proceso llega en medio de las actividades, es necesario cuantificar su avance y analizar cuidadosamente las consecuencias de dicho cierre. Estas consecuencias pueden ser de diversas índoles, pero básicamente en este punto a referirnos a las que están ligadas a los costos incurridos y comprometidos por las actividades en curso. Fíjense que puede haber problemas, por ejemplo, por no meter nada más que los costos. Puede haber problemas legales, puede haber cuestiones laborales, etcétera, que se compliquen de acuerdo a un cierre sin completar el proyecto. Entonces, cuando hablamos de costos incurridos, son aquellos que están relacionados con trabajo realizado que aún no ha sido pagado. El trabajo realizado es mayor que el trabajo ya voy a leer los comentarios, que el trabajo pagado. Vamos a ver lo que pusieron por aquí. Eso es lo que estamos hablando, de que en ese momento, si se produce un cierre previo a la finalización del proyecto, es decir, sin terminar, aquí habrían dos tipos de costos o de gastos, vamos a llamarlo así. Serían unos los de tipo incurrido y otros los comprometidos. Cuando hablamos del costo incurrido, estamos hablando que el trabajo real realizado por la gente, por el desarrollador, es mayor que el que le pagaron. Vamos a suponer un caso donde el proyecto valía 200.000, por decir un número alto, y se le pagó al desarrollador la mitad como adelanto, 100.000. Supongamos que cuando vamos por cierto momento se produce el cierre del contrato. Vamos a imaginar que en ese punto ya el trabajador, el desarrollador ha realizado el 70% del trabajo y a él le pagaron el 50% de ese trabajo. Eso quiere decir que en ese punto a ese desarrollador, a ese equipo de desarrollo, le tocaría recibir una compensación por el trabajo que ya hicieron y no ha sido cobrado aún. Sería un 20% del monto que habían establecido. Estos serían unos 40.000 que tendría que recibir. Por otra parte,
cuando estamos hablando del costo comprometido sería lo contrario. Es cuando el trabajo que hemos realizado real es menor que el trabajo que ya nos han pagado. Fíjense que en este caso le tocaría al equipo de desarrollo devolver cierto dinero. Supongamos que en el momento del cierre se haya realizado un 40% del trabajo nada más y nos hayan dado a nosotros un adelanto del 50% como ya habíamos dicho. Vean que en este caso diríamos nosotros que tenemos que devolver un 10%, es decir, 20.000. Vean que normalmente cuando hablamos de un costo comprometido, él favorece a lo que es el cliente y el costo incurrido favorece al desarrollador. Pero aquí algo que no debemos pasar por alto, que es la parte de las multas y penalizaciones. Supongamos que para ese contrato se haya establecido una penalización de 50.000 en caso de cierre de manera incompleta para la parte que solicitó ese cierre. Esta penalización lo que busca es desmotivar que se produzcan proyectos que se cierren sin completar. Entonces, en este caso, con esta penalización de 50.000, fíjate que realmente a ninguna de las dos partes le convendría iniciar el proceso de cierre unilateral, porque la penalización es más alta que lo que podrían recibir en compensación. Entonces, cuando se produce este tipo de cierres unilaterales sin terminar, hay que calcular bien los costos que se puedan presentar, los cuales o bien deben ser reclamados al cliente como un pago pendiente o aceptados por la organización como una pérdida. En caso de que estos montos sean altos, se pueden iniciar procesos judiciales correspondientes. Además, en algunos casos, esta situación de cierre sin terminar puede generar oportunidades interesantes, aunque sea para reducir los efectos de dicha situación, como por ejemplo un proyecto en el cual se tengan que instalar unos equipos al cliente que se hayan traído de otro país. El proyecto se detenga antes de que haya iniciado el uso de los equipos. Esto puede generar la oportunidad de recomprar esos equipos como parte del monto pendiente, sobre todo a un precio inferior del que podría representar obtenerlos de nuevo y usarlos en otro proyecto que se nos presente en ese periodo de tiempo. Vean que en este caso podríamos obtener cierta ganancia adicional, porque si por ejemplo supongamos que nosotros nos tienen una deuda de 20.000 por un costo incurrido, donde tenemos una serie de equipos que costaron 50.000 y lo recibimos rematado por esa deuda de 20.000
para poder evitar problemas legales, etcétera, que podrían aumentar el costo del cliente, ya que para él esos equipos en ese momento no son de utilidad directa. Nosotros podríamos, por decirlo sencillamente, en otro proyecto que estemos realizando, venderle esos equipos a un nuevo cliente, digamos que por un monto de 30.000, y estaríamos obteniendo una ganancia extra de 10.000, aparte de lo que se supone que teníamos que cobrarle al cliente. Esto va a depender, claro está, de nuestra capacidad de negociación, nuestras habilidades de comunicación con los otros clientes, etcétera. En algunos casos, los costos comprometidos al momento de cerrar un proyecto podrían obligar a replantear esa decisión, sobre todo cuando las penalizaciones a pagar sean significativas con respecto a lo que es el costo del trabajo pendiente, donde podría ser interesante también disponer del producto resultante. ¿Qué podría suceder aquí? Supongamos un segundo caso, donde nuestro proyecto está avanzado en un 80% y resulta que se canceló por diferentes tipos de situaciones. Allí nosotros, al tener un proyecto incompleto, nosotros podríamos asumirlo como un proyecto interno. Este proyecto valía 200.000. Completar el monto faltante, terminar con nuestro proyecto y luego revendérselo a un tercero por un menor precio. En vez de pedirle 200.000, podríamos pedirle 160, por decir algo, donde a final de cuentas tendríamos una ganancia adicional, porque si ya habíamos cobrado a este 160 de ese 80%, y estamos cobrándole al otro 160 por el programa completo, estamos hablando de 320. Menos los 40 que gasté, serían 280. Así hayamos tenido que invertir nosotros algo, estamos recibiendo una ganancia adicional interesante. Esto va a depender de una correcta retroalimentación entre el análisis de la situación y las posibilidades que esto puede implicar. Recuerden que a veces el terminar el proyecto, si no tenemos un buen cliente a tiempo, podría ser un negocio a largo plazo, donde a final de cuentas podría ir perdiendo su valor porque estamos hablando de software. Recuerden que el software se vuelve obsoleto con relativa facilidad. Una vez que la decisión de cierre se confirma, este proceso es similar al proceso normal de cierre, con la salvedad de que pueden quedar pendientes ciertos montos y de que la aceptación va a ser solamente parcial y no total. Profesor, una pregunta. Ajá. Disculpe, respecto a usted lo que dice que los software se vuelven obsoletos, ¿a qué tanto se refiere a eso? No, no logro comprender. Mira, vea lo siguiente. Hay muchas veces donde nosotros, por ejemplo, podemos tener una idea hoy. Estamos a 30 del 09 del 2021. Tenemos una idea hoy, imaginemos que comenzamos a construir un proyecto y vamos a darle un tiempo, por decir algo, de un año. En ese año son muchas las cosas que pueden suceder.
La tecnología puede cambiar, los requerimientos pueden cambiar, inclusive la competencia puede crear una solución que resuelva ese problema que nosotros estamos haciendo, por lo cual nuestro sistema podría volverse obsoleto inclusive antes siquiera de haber comenzado a funcionar. Por otro lado, vean que si ustedes se fijan en los distintos tipos de aplicaciones comerciales, ellas frecuentemente tienen que ser actualizadas, porque nosotros sabemos que el ritmo que tiene la sociedad moderna es sumamente rápido, cambiante y evolutivo. Por lo cual, si no vamos actualizando nuestras soluciones tecnológicas, es muy probable que las mismas también se vuelvan obsoletas, pierdan su valor. El mejor ejemplo de esto era, por ejemplo, los sistemas que se utilizaban antes del COVID para lo que era la gestión educativa. Vean que con el surgimiento de la pandemia, la mayoría de los esquemas de trabajo tuvieron que ser cambiados. Y esto llevó también a la necesidad de las empresas de que pudieran buscar maneras de trabajar, de resolver esas nuevas necesidades que surgieron, donde de un día para otro se podría decir que sus sistemas se volvieron obsoletos. Profesor, un claro ejemplo también puede ser el Google Maps con el Waze. Sí, igual que por ejemplo, se recuerdan que antes había una aplicación llamada Google Earth, que donde ya tenían también ese tipo de mapa y cuestiones, pero una aplicación más de escritorio, esa que tenían que estar actualizándola periódicamente. Ya ahorita con esa de Google Maps ya también quedó desfasada, así como por ejemplo enciclopedias. La Encarta, me recuerdo yo que en mi época se usaba mucho la enciclopedia Encarta, que era un grupo de CD, de DVD, donde estaba ya la información almacenada. Hoy en día Wikipedia y otras páginas hacen la misma función y no tenemos que estar adquiriendo un paquete informático que muchas veces, ajá, sí, ya Skype, por ejemplo, que está quedando desfasado, el Zoom es lo que se está usando actualmente, y así podemos, vean que ustedes, por ejemplo, aquí antes de la pandemia, usábamos una Adobe Connect, y después de la pandemia ya desapareció de nuestro uso esa aplicación y estamos utilizando Zoom. Entonces, las tecnologías cambian muy rápido, muchachos. Lo que hoy es útil, lo que hoy es la moda, lo más potente, lo más innovador, mañana puede resultar inútil debido a nuevos cambios, a nuevas situaciones que se presenten. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas,